Y bueno, con esto nosotros vamos a continuar con más de Hoy El Salvador. Tenemos una invitada muy especial para poder abordar este tema. Imagínense, la magia de no tener que insistir. ¿Cómo logro esta conexión con mi hijo? Le damos la bienvenida a nuestra psicóloga Catherine Sencente. ¿Cómo está, Catherine? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Qué alegre poder compartir con ustedes este tema. Fíjense que es sumamente relacionado a la conexión con los hijos, ¿verdad? La magia de no insistir y cómo poder fomentar la conexión con los hijos. Pues a veces, bueno, no a veces, los papás regularmente queremos todo lo mejor para nuestros hijos, queremos hacer todo lo mejor nosotros con ellos, pero pues muchas veces en ese proceso de lo que yo quiero como papá, lo que yo quiero como mamá, nos estamos perdiendo en la necesidad específica que nuestros hijos tienen, porque pues yo quiero que sea esto en la vida, yo quiero que se comporte de esta forma, yo quiero que sea más seguro, yo quiero que sea más extrovertido, o yo quiero que sea un niño como más sentadito, más tranquilito, porque pues va acorde a lo que como mamá o como papá tenemos en nuestra personalidad, pero pues cada niño es un ser único, auténtico y nace de una forma pues diferente, ¿no? De cómo se quiere relacionar, y este tema va muy orientado a podernos enfocar en cómo son nuestros hijos y en las necesidades específicas que ellos tienen, no solamente en la necesidad que yo como mamá o papá quiero suplir, sino que en la necesidad que ellos tienen. Qué bonito, y esto estábamos hablando también antes de poder iniciar, ¿verdad? Que cada edad es una etapa totalmente diferente y la podemos vivir al máximo, pero ¿cómo hacemos también cuando, y lo estábamos diciendo, cuando ya van llegando a la edad en la que de todo adolecemos, ¿verdad? La adolescencia. Que si nosotros recordamos, tal vez pasamos también algún momento así con nuestros padres, que pensamos que ellos de pronto dejan de tener la razón y la tenemos nosotras. Entonces, ¿cómo logramos esa conexión de poner reglas, pero tampoco perder la confianza? Fíjense que pues esto se describe mucho con un ejemplo que mientras leía sobre el tema encontré. Hablaba que esta autora estaba queriendo entrar a su casa y tenía las bolsas del mercado que había comprado y estaba súper llena, y ella quería entrar a su casa y andaba buscando las llaves y estaba como muy ocupada, ¿verdad? Pero quería entrar por el otro lado que era más fácil. Y su hijo estaba intentando abrir la puerta porque él quería sentir que podía abrir la puerta, era un niño muy chiquito. Y entonces estaba a punto el niño de hacer un berrinche y ella no estaba teniendo la necesidad del niño por su necesidad de querer entrar al otro lado. Estamos viendo que mamá y niño tenían cada uno una necesidad diferente y quería ser suplida esa necesidad. Y entonces a veces dejamos de insistir entonces en lo que nosotros queremos y evitamos ese berrinche, y entonces o le decimos dame un tiempo y nos esperamos a que haga el berrinche, o vamos y le ayudamos, ¿verdad?, a poder suplir la necesidad que el niño está teniendo en un momento. Ambas opciones estaban bien, pero lo importante es cómo nosotros acompañamos en ese momento, cómo nosotros acompañamos. Y fíjense que cuando se llega a la etapa de la adolescencia, que empieza este sentido de ya pertenencia, de autonomía, de eso de soy suficiente porque yo puedo hacer las cosas, pero no podemos del todo, porque además pues somos hijos todavía de nuestros padres, están ahí en casa, nos mantienen nuestros padres, todavía tenemos que pedir permiso y las todas reglas, las cosas, sí, las reglas que seguir y a todo veces eso. amenazábamos a nuestros papás, me voy de la casa. Y Ahora ya ni se quieren ir. Intenta irte, ¿verdad? Vete. Ahora puedo regresar, por favor. Imagínense cómo llegamos a ese momento en nuestra vida que pensamos que irnos de la casa era lo mejor. Y ahora que vivimos la vida adulta decimos, ay, qué bonito era, qué tranquilo era, qué paz, qué pocas responsabilidades tenía. Pero llega ese momento de la vida, pero para un adolescente eso es lo mejor ahorita. Su sueño de me gradúo del bachillerato o entro a la universidad y me la pago yo sola y me voy de la casa, ese es su gran sueño ahorita y según ellos eso es lo mejor, ¿verdad? Aunque ahora los adultos, nosotros sabemos que no, pero ¿cómo le metemos eso en la cabeza? Podemos. Entonces hay momentos en los que solamente no insistimos, y a eso se trata. Tenemos que dejarlos vivir sus experiencias. Y hablábamos mucho de sufrir. Yo una vez hablaba con una persona y me decía, es que tienen que sufrir. Yo en su momento yo no entendía. Cuando ella me decía eso, tienen que sufrir. ¿Cómo van a sufrir? ¿Cómo una mamá va a querer que sus hijos sufran?
no, tienen que sufrir, pero tú como mamá no vas a propiciar su sufrimiento, Ajá. sino que vas a acompañar en todo lo que tú puedas y hasta donde tu hijo te lo permite. Pero también los hijos y las hijas necesitan vivir sus experiencias. Eso. Porque fíjense que hay dos extremos. Está el extremo del desapego, donde que se resuelva solo, que vea lo que hace, ya está grande, que haga lo que tenga que hacer y yo como mamá no me meto. Y lo suelto y ese desinterés y falta de confianza y que vea lo que haga, lo que haga. Y está el otro extremo, que hay como mucha como falta de confianza en nuestros hijos, ¿verdad? Y no los dejamos ser. Y esto creo que el ser va como en mayúscula, no los dejamos ser, no los dejamos vivir, no los dejamos equivocarse. Obviamente no vamos a propiciar que se equivoquen y vamos a tratar de acompañar y estar ahí hablando de las consecuencias de las cosas, pero estando ahí, acompañándolos mientras ellos son, pero dejarles ese espacio de libertad de que ellos puedan ser y que puedan explorar. Y que en ese proceso de explorar, de conocer, de experimentar, definitivamente, pues todos en algún momento hemos sufrido, pero es un sufrimiento necesario en la vida. Yo recuerdo que mi abuela siempre me decía, mi bisabuela me decía, nunca vayas a ser mamá, me decía, eso es muy complicado, mucho cuesta. Era una señora que se quedó viuda y con 3 hijos, entonces obviamente desde su sufrimiento, pues ser mamá era muy difícil y definitivamente difícil, pero en circunstancias diferentes ahora, ¿verdad? Obviamente uno tiene que experimentar. ¿A qué me refiero con eso? Necesitamos experimentarlo, no solamente porque a ti como mamá o como papá te costó, vas a limitar a tus hijos a que no lo hagan. Al final, pues, tenemos que dejarlos y estar ahí para acompañarlos y ver de qué forma los podemos ayudar, pero sabes, como un acompañante, no como, porque entonces no los estamos dejando ser, ni les estamos dando seguridad, ni los estamos dejando que ellos puedan madurar. Y entonces podemos ver muchas historias de muchos hijos en edades muy grandes que todavía siguen estando mantenidos por sus padres y que todavía siguen necesitando de sus padres, tanto económica como emocionalmente, como muy codependientes. Y entonces eso tampoco es bueno porque no los deja crecer a ellos. Yo creo que eso es lo más difícil, aceptar que tu hijo también tiene que aprender y vivir esas propias experiencias, aunque tú sepas lo que puede pasar, porque a veces los papás, yo tenía tu edad, yo pasé por lo mismo, que no sé qué, y está bien que nos adviertan, pero nos tienen que dejar porque nos puede decir todo lo que nos va a pasar, pero nosotros vamos a decir sí, pero hasta que nosotros no nos demos en la piedra, hasta que nosotros presemos y no aprendamos la lección, no nos vamos a detener, ¿verdad? Siempre entonces, vamos a seguir. Pero para un papá siento que establecer o ver el límite, esa línea, es bien complicado. Y entonces a eso se referían con el sufrimiento, ¿verdad? De que todos vamos a sufrir. Y entonces era esa negación que yo tenía de no, ¿por qué? Tú vas a cuidarlo de que no pasen. Pero con el tiempo, con la vida y cuando tú sos mamá, te vas dando cuenta que está bien. Ahora, eso es por una parte. Con esto de en qué momento tú solamente tenés que ceder y soltar. Estamos hablando que en cosas muy propias, ¿no? Como de actitud y todo eso. Ahora, cuando hablamos en edades, si nos vamos un poquito antes, en edades más tempranas, por ejemplo, yo puedo ver, ¿verdad? Pues yo soy muy extrovertida, muy suelta, yo llego a un lugar y yo me adapto y entonces yo esperaría lo mismo de mi hijo y no es así. Y entonces al inicio yo quería como obligarlo a encajar en algo y solo estaba pensando en mi necesidad por mi extroversión, pero no estaba pensando en la necesidad de mi hijo, que él primero observa, evalúa, se toma su tiempo y ya después que él aprendió, identificó y vio todo, entonces ya él empieza a ser y puede llegar a ser muy extrovertido, pero no con la presión que como mamá quiero tener. Ahora, hay otros papás que por el contrario pueden ser ellos como papás como muy introvertidos, como callados, muy calladitos, bien juiciosos y todo, y me dicen, no sé por qué este niño me salió así. Y entonces empezamos a hacer esos pequeños juicios primarios en los niños
Y de verdad que los dañamos en su autoestima porque o los queremos obligar y quererlos como exponer a algo que no están listos, o los queremos reprimir y no los estamos dejando ser. Entonces, este tema se enfoca mucho al me conozco como papá, como mamá, mis necesidades, mis gustos, mis intereses, pero también conozco a mi hijo, conozco sus necesidades, sus gustos, y lo dejo ser, lo dejo ser. Esto no significa que no van a haber reglas, que no va a haber una estructura, que no voy a poner límites. Definitivamente vamos a poner límites, vamos a poner reglas. Tiene que estar esta estructura, porque esa es nuestra parte difícil de ser papá, ¿verdad? De no ceder ante ciertas cosas, ante rabietas. Hay momentos donde los niños están en edades tempranas haciendo una rabieta, pataleta, llorando, y no tiene ningún sentido, solo sacarlo y después lo hablamos, ¿verdad? Porque no lo vamos a lograr. En la adolescencia hay momentos donde solamente algo les está afectando que no logramos entenderlo, para nosotros como adultos no tiene ningún sentido, y es como sacarlo y luego lo hablamos. Entonces, dejarlo ser, dejarlo soltar, pero entonces luego venimos y hablamos sobre lo que pasó, sobre lo que sentí y sobre cómo podemos estar mejor y cómo puedo como mamá, como papá, ayudarte y estar ahí y acompañarte mejor en este proceso, pues, porque no vamos a poder solucionar ni vamos a poder hacer un mini yo. Saben, a veces queremos como ese mini yo mejorado, porque pues como adultos nos damos cuenta que podríamos haber hecho mejor muchas cosas y queremos, mi papá siempre hablaba, yo quiero que tú seas mi espejo, mi reflejo mejorado. No, eso no puede ser, eso no podemos esperar que nuestros hijos vengan a solucionar las cosas que nosotros no nos solucionamos solitos. Tenemos que conocerlos, dejarlos ser y acompañarlos y ponerles perspectiva sobre necesidades, responsabilidades, ponerles esa perspectiva de la necesidad. Yo veía una entrevista y Cristiano Ronaldo hablaba, ¿verdad? De que, porque todos hablaban de su disciplina, su empeño, su disciplina, o sea, todos los deportistas son muy disciplinados, ¿verdad? Llegan a la hora a sus entrenos, su alimentación y todo, pero ese hombre sobrepasa la disciplina, o sea, él es algo más que disciplina, y todos hablaban de eso. Y entonces él decía, yo no espero que mi hijo haga lo mismo, porque él no ha pasado las mismas situaciones que yo, la pobreza, la necesidad, del hambre. Su hijo nunca ha tenido hambre. Él va a poner perspectiva de responsabilidad, obviamente, pues le va a dar dentro de sus capacidades mucho, ¿no? Sí. Y entonces nosotros, dentro de nuestras capacidades, damos lo que podemos, pero también no podemos como solamente soltar todo porque yo nunca lo tuve, ¿saben? Como yo nunca tuve, entonces te lo doy todo, y no les estamos enseñando a valorar, no ponemos en perspectiva el que las cosas también tienen que ganarse, el que tenés que cumplir ciertas reglas para lograr esto. Por ejemplo, ¿verdad? En Navidad a mí me preocupaba que mi hijo estuviera como recibiendo tantas cosas y se estaba confundiendo. ¿Y por qué, verdad? Muchos regalos. Entonces, y a veces había tenido un comportamiento de rabieta en el día, entonces yo mejor se lo guardaba y se lo daba hasta que el comportamiento había estado mejor, porque si no, pues le damos ese mensaje de que te lo mereces todo y no hay ningún esfuerzo. A eso se refiere uno con la perspectiva, ¿verdad? De que, y el límite y todo eso. Pero aprendemos a conocer a nuestros hijos. Definitivamente es necesario eso, lograr conocerlos, conocernos a nosotros mismos también y saber que somos dos seres diferentes. No son un mini yo que yo voy a hacerlo mejor y va a ser todavía mejor. No, sino que cada uno va a decidir hacer lo que sea mejor, pero nosotros como papás los acompañamos, les ponemos perspectiva de mejor a ellos. Ok, yo creo que es un tema muy bonito, más que ahorita tal vez, ya que vamos comenzando el año, Catherine, los niños van entrando también a este nuevo año escolar, y pues cada etapa es diferente, como lo mencionábamos, ¿verdad? Tal vez en el kinder eran ciertas cosas, ya en primaria cambia y así sucesivamente. Así que son etapas que hay que disfrutar porque nunca regresan, y saber que hay que darle su espacio y confiar en ellos. Así como pedimos esa confianza, también nosotros confiar en ellos. Si nos pudiera dar también los contactos, Catherine, para todas las personas que nos están viendo. Sí, con mucho gusto. Pueden buscarme para orientación familiar en mis redes sociales, en Facebook como psicóloga Catherine Sencente, o en Instagram
Instagram como @CaterinCico, que con muchísimo gusto pues hablamos sobre las necesidades específicas de cada familia, tomamos acuerdos de mejora y empezamos a recibir este acompañamiento que qué bueno hubiera sido desde antes, ¿no? Que todas las familias pudieran acercarse para poder hablar sobre lo que estaba pasando y tener como una óptica fuera del entorno familiar, así que pues con muchísimo gusto. Muy bien, Catherine, gracias por tu visita. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola.